nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz esté con vosotros. Celebramos hoy la fiesta de la visitación de la bienaventurada Virgen María a su prima Isabel. Nosotros además recibimos la visita del señor arzobispo de Burgos, don Mario Iceta. Nos alegra que preside la Eucaristía en este segundo día de la novena al Sagrado Corazón de Jesús. También nos acompaña don Manuel Sánchez Monje, ya habitual en la Basílica. Y también don Juan José, que ha estado muchos años aquí de capellán y de confesor, ha venido a concelebrar la Eucaristía. Don Mario, muchas gracias por aceptar la invitación, el arzobispo de Burgos, a celebrar esta fiesta preparativa para la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús y cerrar este año jubilar. Él ha venido con sus sacerdotes, ha venido varias veces. Nos alegra mucho que pueda celebrar la Eucaristía y, como bien sabe, si el día 7 Sagrado Corazón de Jesús quiere venir, pues está en su casa. Muchas gracias, don Mario. Muchas gracias, señor Vicario General, por esta acogida. Por supuesto, si Dios quiere, el día 7 estaré para acompañar a esta querida archidiócesis en esa Eucaristía y en esa procesión. Saludo con muchísimo afecto a don Manuel, que hemos sido también vecinos de episcopado, siendo él obispo de Santander y un servidor obispo de Bilbao. Saludo a los sacerdotes burgaleses que nos acompañan, al diácono y a todos vosotros, queridos hermanos y hermanas, en este último día del mes de mayo, el mes de la Virgen María, y celebramos esta fiesta de la visitación. El corazón de María también nos ayuda a disponernos a celebrar esta fiesta del corazón de Jesús, dos corazones que laten al unísono. Lectura de la profecía de Sofonías. Alégrate, hija de Sión, grita de gozo, Israel. Regocíjate y disfruta con todo tu ser, hija de Jerusalén. El Señor ha revocado tu sentencia, ha expulsado a tu enemigo. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti. No temas mal alguno. Aquel día se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no desfallezcas. El Señor tu Dios está en medio de ti, valiente y salvador. Se alegra y goza contigo, te renueva con su amor, exulta y se alegra contigo como en día de fiesta. Acabé con tu mal, con el peso de tu oprobio. Palabra de Dios. Te alabamos. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor.
En aquellos días, María se levantó y se puso en camino deprisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá». María dijo: «Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre». María se quedó con Isabel unos 3 meses y volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentamos. Muy querido don Manuel, hermano en el episcopado, hermanos sacerdotes y diácono, queridos hermanos y hermanas, confluyen hoy como 3 temas, 2 que me han asignado para la predicación de hoy. Uno de ellos, el Sagrado Corazón de Jesús, formado por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen María. Y el segundo tema, el Corazón de Jesús, tabernáculo del Altísimo. Quisiera dedicar 2 muy breves reflexiones de estos 2 temas asignados al final, pero comenzar con algún pequeño comentario de las 2 lecturas de la fiesta litúrgica de hoy, de la presentación de la Virgen María. Hemos escuchado la primera lectura de un profeta menor, muy poco escuchado, como con muy poca importancia dentro del corpus de los profetas menores, que son 12. Este es el 9º, el profeta Sofonías, que vivió en torno al siglo VII, en tiempo del rey Josías, donde no había cosas particulares. Y él como profeta sigue el esquema típico de arengar, de estimular al pueblo de Dios para que sea fiel al Señor, denunciar también aquellos excesos que le separaban de la ley de Dios, pero siempre concluir con una promesa de salvación. Y tras la represión del profeta, que son los 2 primeros capítulos, hemos leído el final del último capítulo, del 3º, que es conocido: «Alégrate, hija de Sión, porque el Señor está en medio de ti». Era precisamente la tentación del pueblo judío en el Éxodo, en el desierto, cuando eran probados por tantas dificultades, por el hambre, por la sed, por las serpientes que les picaban, por la desesperanza de no llegar a la tierra prometida, clamaban contra Dios de un modo muy hiriente para Dios. Decían: «¿Pero está o no está Dios en medio de nosotros?». Algo quería profundamente el corazón de Dios. También nos puede ocurrir esto a nosotros en el camino de la vida. Cuando la vida se vuelve triste y gris, cuando aparecen las dificultades, cuando me despiden del trabajo, o me detectan una enfermedad grave, o mis hijos pues se despistan del camino,
tantas vicisitudes, podemos también caer en esta tentación. Yo, que quiero ser buen cristiano, que acudo a la Eucaristía, ¿por qué me viene esto? ¿Está o no está Dios en medio de nosotros? Y precisamente el profeta Sofonías responde: alégrate, hija de Jerusalén, porque el Señor está en medio de ti. Estamos en esta iglesia de profundas raíces jesuíticas. Siempre me gusta y me sigue conmoviendo cada vez que lo recuerdo cuando San Ignacio, en los ejercicios espirituales, casa de ejercicios como es esta, nos dice que empecemos a ver nuestra vida, pues a veces desordenada. Dice: recuerda y haz memoria cuánta misericordia ha tenido Dios siempre contigo. Cuánta misericordia ha tenido y tendrá Dios siempre contigo. Dios está en medio de ti, en medio de nosotros. Pero dice algo muy importante para captar que Dios está en medio de nosotros. Dice: porque Él ha llevado a Sión, a Jerusalén, el resto del pueblo, que tiene dos características: un pueblo pobre y humilde, que luego en la Biblia griega de los 70, en los años 70 antes de Cristo, los griegos traducen al griego su Biblia, que estaba en arameo. La traducción no es pobre y humilde, la traducción es manso y humilde. ¿A qué os recuerda esto? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El profeta Sofonías está mirando el corazón de Cristo. El pueblo pobre y humilde, el pueblo manso y humilde. Y si seguimos tirando del hilo, te doy gracias, Señor, de cielo y tierra, porque has revelado esto a los mansos y humildes. Los demás no lo entienden. Tenemos que pedir al Señor esta mansedumbre y humildad de corazón. Que Él, como hacía con San Francisco de Asís, que reflejó sus llagas en sus manos, que Él refleje su corazón en el nuestro. Un corazón manso y humilde de corazón. Y pasamos al Evangelio, porque precisamente el Magnificat es el cántico de los mansos y de los humildes. Curiosamente, la Virgen María se inspira en Sofonías para su cántico, porque dice: proclámame la grandeza, porque ha mirado la mansedumbre, la sencillez y la humildad de su esclava. Y continúa diciendo: se acuerda de su misericordia. Misericordia es un quicio, mansedumbre y humildad es el otro quicio. Ser humildes y mansos de corazón para percibir la misericordia del Señor. Y siempre me llama también y me conmueve poderosamente la atención. María concibe del Espíritu Santo, pero se pone a servir. Y nos acordamos del Señor: quien quiera ser el primero, sea el servidor. Quien sea el grande y el maestro, como Él, póngase a lavar los pies. María, viendo que su prima, ya anciana, había concebido y llevaba en su seno a San Juan, dice: se puso a prisa en camino. Caritas Christi urget nos, dirá San Pablo. La caridad de Cristo no es la caridad de dejar las cosas para mañana. Nos urge porque la vida es breve. El otro día predicaba en un funeral de una persona querida y curiosamente el Evangelio era la Pasión ese día. No recuerdo qué santo era el día, pero venía el Evangelio de la Pasión. Y entonces me llamaba la atención el momento de la muerte cuando Jesús dice: todo está cumplido. Todo está cumplido, pero aunque esté cumplido, hace falta ponerse deprisa a caminar. No se puede esperar. María se pone deprisa para servir. Y es curioso que al saludo de María, Isabel se llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo actúa a través del oído, de la fe, de los que creen. El libro misterio de la Eucaristía, una vez consagrado el pan y el vino, el cuerpo y sangre del Señor,
dice el sacerdote, mysterium fidei, misterio de fe. Y la fe viene de la escucha. Un profesor de escritura me decía que no hay 10 mandamientos, hay 11 mandamientos. Porque antes de los mandamientos dice el Señor, Esma Israel, escucha Israel. Primer mandamiento, escucha. Lo que nos gusta hablar a los curas los primeros, escucha. Al escuchar el saludo del ángel, Isabel se llena del Espíritu Santo y proclama, dichosa tú que has creído al Señor a través del ángel. Tercera reflexión, para no cansaros. El primer tema que me han asignado. En el seno de la Virgen es formado el corazón de Jesús. El primer sagrario, el primer templo de Dios en medio de nosotros es el seno de la Virgen María. Qué bonito es ver ese pasaje del Antiguo Testamento cuando el buen rey David, rey pecador, pero tenía una gran entraña de amor al Señor. Y dice, yo estoy viviendo en un palacio de cedro, pero el Señor sigue viviendo en una pobre tienda de lona y de tela. Voy a hacerle un palacio, voy a hacerle un templo. Y así lo consulta el profeta Natán. Natán se lo consulta a Dios y Dios, con un poco de cierta ironía y sorna, dice, pero ¿quién podrá a mí construirme un templo para que yo habite? Además le dice, tú no construirás el templo porque has derramado mucha sangre. En todo caso lo hará tu hijo, el rey Salomón. Porque el Señor ya había pensado hacer un templo. Pero un templo que no puede hacer la mano humana. Un templo que no construimos nosotros. Porque nosotros solo podemos construir la Torre de Babel, el desconcierto. Es Dios quien construye el templo y elige a la Virgen María. El primer templo es la Virgen María, en cuyo seno es concebido el Hijo de Dios, que toma nuestra carne. Curiosamente, hoy en la oración de laudes, antes de hacer la oración de la mañana, e intentando hacer alguna nota para estas palabras, una de las peticiones era precisamente, Redentor nuestro, que hiciste de la Virgen María tabernáculo purísimo de tu presencia y sagrario del Espíritu Santo. Eso ha rezado la Iglesia esta mañana en laudes. Redentor nuestro, nuestro Salvador, hiciste de María tu tabernáculo lleno de gracia, purísimo, presencia y sagrario del Espíritu Santo. Por eso el seno de María es el primer templo y luego será el cuerpo de Jesús. Cuando Él paseaba contemplando los esvotos, dice, destruirán este templo y en 3 días lo volveré a reconstruir. San Juan apunta, Él hablaba del templo de su cuerpo. Y eso es lo que quiero concluir en la cuarta reflexión. Corazón de Jesús, que es tabernáculo, que es templo de la divinidad. Aprended de mí que soy manso y humilde. San Juan queda maravillado contemplando el costado abierto del Señor, de donde brotan todos los dones para la humanidad. Qué bien lo describe también el profeta en ese templo de cuyo costado derecho nace un agua que va purificando todo lo que toca, donde sus frutos son abundantes y sus plantas son medicinales. Cuánto debemos contemplar el corazón abierto del Señor, cuánto tenemos que penetrar y abrigarnos en ese corazón que nos devuelve el amor, que nos devuelve la esperanza, que es la fuente de la fortaleza. Y no solo el Señor, dirá San Pablo, también vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Por eso el respeto sagrado a toda persona humana desde la concepción hasta la muerte natural, porque el Señor permitió, hizo que seamos templos de Dios, templos del Espíritu. De hecho, los primeros cristianos que no tenían iglesias, después de bautizar la noche de Pascua,
ponían a los niños en el centro del lugar y pasaban toda la noche en oración, porque el recién bautizado es templo del Espíritu Santo. Todos nosotros somos templos y sagrarios del Espíritu Santo. Pedimos hoy al Señor que podamos, como María, servir a tantos templos destrozados en el mundo, a tantos templos heridos en su dignidad, tantas hambrunas, tantas pobrezas, tantas soledades, tantas enfermedades. Son las heridas del templo de Dios. Son las heridas del corazón de Cristo. Ojalá nosotros pudiéramos consolar ese corazón, reparar ese corazón, consolando el corazón y las heridas de nuestros hermanos. Así lo pedimos hoy al Señor por intercesión de la Virgen María. Que así sea.